Hola, mucho gusto. Mi nombre es Hazel Baez Alonso, actualmente estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Industrial, con matrícula 2021-07544, en la materia de mecánica impartida por el profesor Isidoro Pérez Genis. En esta ocasión voy a explicar el ejercicio F2-9, que es de suma de un sistema de fuerzas coplanares. El ejercicio dice lo siguiente: determina la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la repisa, así como su dirección, el ángulo, medida en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje X. Okay. Lo primero que debemos observar es que todos los vectores están apuntando hacia mi origen. Todos mis vectores. Tenemos tres vectores. Tenemos F1, F2 y F3. Ok. Entonces, nosotros cuando pasemos a un sistema de coordenadas, tenemos que cambiarle el sentido. Entonces, por ejemplo, F2 quedaría de esta manera. F1 quedaría hacia acá y F3 quedaría hacia acá. F1 de este lado quedaría 30 grados y aquí primero tenemos que observar esto. Tenemos que sacar el ángulo ahora sí que del F3. ¿Cómo sacamos el ángulo? El ángulo es de F3 sería igual al coseno a la inversa, menos 1, de 3 sobre 5. Recordando que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces cateto adyacente es 3, hipotenusa es 5 y me quedaría de esta forma. Entonces mi ángulo F3 sería igual a 53.13 grados. Entonces, de aquí a acá me diría 53.13 grados. Ahora, aquí podemos observar ya las tres fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Aquí están mis fuerzas. Esto ahora sí que está representado solamente en un sistema de coordenadas. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo vamos a resolver por el método gráfico. Después vamos a pasar por el método analítico. Y vamos a comparar si realmente nos da los mismos resultados. Aquí se pueden observar F1, recordando, a ver, aquí lo tengo. F1 medía 700 libras, F2 medía 400 y F3 600. Y aquí podemos observar los ángulos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Es sumar las tres fuerzas. Y como son coplanares, básicamente aquí pues estarían unidas, pero se tienen que sumar de esta manera, así que en la flecha del vector se coloca el siguiente y en el que sí, el siguiente. Y ese de acá sería mi vector resultante. Aquí, por el método gráfico, tenemos que nuestra fuerza resultante es de 1250 newtons. Esto es un aproximado porque sabemos que pues, somos humanos y tenemos fallas y no sabemos si la regla esté bien graduada y pues muchos aspectos. Y nuestro ángulo nos salió de 77.5. Ahora vamos por el método analítico y veremos la diferencia, si realmente nos sale lo mismo. Ok, yo ya lo desglosé de esta manera y por ejemplo aquí se los puse completo. F1 es igual a 700 libras con 30 grados al suroeste.
El suroeste me indica que entonces estamos hablando de un ángulo de 210 grados. Aquí me faltó también. Entonces, si nosotros ocupamos los grados que corresponden, nos van a salir los signos. Si no ocupamos estos grados y solo nos guiamos, ahora sí que por el 30, nosotros tenemos que ver hacia dónde está dirigido nuestro vector, o sea, qué sentido tiene. Aquí tenemos nuestro sistema. Entonces recordemos, norte, sur, este y oeste. Y lo mismo, también les voy a poner aquí que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, para recordar las razones trigonométricas. Entonces aquí si nosotros no colocamos este ángulo, o sea el ángulo que es respecto a este eje, así que de toda la vuelta hasta acá, o que sea aquí, o que sea hasta acá, tenemos que observar entonces en qué cuadrante se encuentra. Por ejemplo, si nuestro vector está así, tendremos que X será negativa y Y también será negativa. Aquí lo podemos observar. Este está al suroeste. Entonces, tiene 30 grados. Digamos que aquí son 30 grados. Es por esta razón que nos dan 606.21 newtons, pero negativos en X y menos 350 newtons en el eje Y. Si nosotros solo hubiéramos ocupado 30 grados, estos dos nos saldrían positivos y nosotros ahora sí que tendríamos que ver hacia dónde, qué sentido tiene nuestro vector. ¿Y cómo es que sacamos esto? Si nosotros aquí hacemos un triángulo, este sería nuestro cateto adyacente y este sería nuestro cateto opuesto. Esa sería nuestra hipotenusa. La hipotenusa la conocemos, que es el tamaño de la fuerza, y lo que queremos saber es el cateto opuesto y el cateto adyacente. En el caso de X, aquí de X, sería cateto a sería el tamaño de nuestro vector, o sea, la magnitud que tiene nuestro vector, por el coseno del ángulo. Y cuando estamos hablando de Y, de la componente Y, tiene que ser la magnitud de nuestro vector multiplicada por el seno del ángulo. Y es por eso que yo separé de esta manera. De aquí podemos... lo voy a borrar. Aquí tenemos nuestras tres fuerzas F1, F2 y F3. Y cada uno está, ahora sí que no sus componentes. Aquí, aquí, aquí no se ve del todo. Pero así de esta manera es más fácil entender y separar las componentes de cada una de las fuerzas. ¿Qué vamos a hacer al final? Aquí vamos a poner fuerza, magnitud, la magnitud que tiene en newtons. La componente, aquí le ponemos componentes. Aquí le ponemos X y también está de newtons y también va a estar de newtons. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Recordando, nuestra fuerza 1 era de 700 libras. Nuestra fuerza 2 tenía 400 libras. Y por último tenía 600 libras nuestra fuerza 3. Aquí eran 606.21 newtons. Aquí eran menos 350 newtons. Aquí era 0.
360 newtons, menos 400 newtons y menos 479.99 newtons. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar las componentes, tanto en X como en Y. En este caso, a 606 se le van a sumar 360. Entonces me quedaría menos 246.21 newtons y de este lado me quedaría menos 1229.99 newtons. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya solamente sería sacar nuestra fuerza resultante. ¿De qué manera? Recordando con esta fórmula que es para triángulos rectángulos, vamos a sacar nuestra fuerza resultante. Conocemos cateto adyacente y cateto opuesto. O por así decirlo, conocemos A y B. Entonces nuestra fuerza resultante será igual a la raíz de menos 246.21 newtons más al cuadrado menos 1229.99 newtons al cuadrado. Ahí está. Entonces nuestra fuerza resultante va a ser igual a 1253.89 newtons. Ese sería el valor de nuestra fuerza resultante. Ahora, con esto también vamos a sacar el ángulo. Borramos esto. Nuestro ángulo. El ángulo se va a obtener con la función de seno. Aquí se los pongo otra vez. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí sería entonces seno a la inversa, porque queremos el ángulo del cateto opuesto. En este caso sería la componente en Y. Y la componente en Y es esta que les voy a subrayar aquí. Y esa sería mi hipotenusa. Entonces esta sería O y esta sería H. Entonces aquí colocamos. Serían menos 1229.99, pero aquí no se coloca el signo porque no tenemos vectores o componentes negativos. Tenemos la magnitud de un vector, por así decirlo, no puede ser negativa. Es por esto que se cancela el signo en este caso. Y entre 1253.89 newtons. Aquí se va. Y mi resultado es de 78.79 grados. Recordando, en el ejercicio nos pedía que sacáramos el ángulo con respecto a este eje. Y nosotros estamos sacando el ángulo, recordando que nuestro vector quedó como por acá así, estamos sacando este ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esto hay que sumarle más 180 grados, que es esto. Entonces, nuestro ángulo con respecto al eje X y al sentido contrario de las manecillas de reloj sería 258.79 grados. Este sería mi ángulo total. Este ángulo que se los voy a marcar con morado. Este ángulo. Y así quedaría la respuesta de nuestro ejercicio. Si nosotros queremos darle una conclusión, la respuesta exacta que nos piden,
pondremos conclusión. Nuestra fuerza resultante es igual a 1253.89 newtons, con 258.79 grados. ¿A qué? Al suroeste, porque quedó de este lado nuestro vector. Y también podríamos concluir de esta manera: fuerza resultante es igual a 1250.89 newtons con 78.79 grados al suroeste. Así como también podríamos poner este ángulo, que se lo voy a marcar con verde, este, aquí y acá. Entonces, este ángulo va a quedar como fuerza resultante es igual a 1253.89 newtons, menos 101.21 newtons. ¿Hacia dónde? Hacia el suroeste. Entonces, esas serían mis tres respuestas posibles o mis tres conclusiones respecto a mi vector resultante. Y realmente lo que nos pide el ejercicio es esta respuesta, la que se encuentra subrayada con rojo. Esta es mi respuesta correcta. Bueno, pues muchas gracias. Hemos terminado con la explicación del ejercicio F2-9.